Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Saludos, que el Señor te bendiga. Les saluda el pastor Germán Rica, aquí del Templo de la Hermosa. En esta noche vamos a compartir una palabra del Señor para tu vida, donde vamos a refrescar la obra del Espíritu Santo, pero vamos a ver la obra del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. No pierdas este mensaje que te va a inspirar ánimo, te va a dar fortalezas para poder enfrentar todo lo que estás viviendo y puedas ser victorioso. Y vamos a terminar hablando del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Dios te bendiga y quédate conectado. Damos la bienvenida a nuestro pastor Germán Rica. Amén. Buenas noches, iglesia. Gracias a mi hermano. Parece que ha venido él solo, la iglesia está vacía. No, yo veo gente. Buenas noches, iglesia. Ahora somos sellados y el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso lo dice la palabra del Señor. Puede anotar Romanos capítulo 8, leerlo más tarde. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Si estás aquí en esta noche y has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo mora en ti. Pero el Señor mismo en su palabra nos enseña que ahora Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado por el mismo Espíritu a un tiempo de intimidad, a un tiempo de búsqueda. El ayuno no era solamente porque necesitaba hacer dieta, no era algo que tenía que hacer porque sí, no era algo que, voy a ser duro con Jesús y lo voy a poner en un desierto a ayunar. No, el ayuno en el desierto era un tiempo en el cual se aislaba de todo lo que era el mundo alrededor de él para buscar a su Padre. Estábamos a las vísperas en el contexto histórico, antes del inicio del ministerio de Jesús, del Salvador de la humanidad, el cual necesitó la obra del Espíritu Santo. Así como usted y yo necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso tengo gozo en mi corazón de escuchar que están caminando en estudios, leyendo la palabra y profundizando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, donde en muchos lugares tristemente se ha vivido abusos en el nombre del Espíritu Santo. Pero de que haya abuso no significa de que no exista la obra del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Todo eso es real y lo vemos en su palabra, pero tenemos que descubrir y entender lo que el Señor nos quiere decir hoy. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tomado y llevado al desierto, un tiempo de ayuno, de búsqueda, de oración. Acabados los 40 días, dice, Jesús tuvo hambre. ¿Y por qué dice eso? Porque nos muestra en su palabra que Jesús fue un ser humano también de carne y hueso. Era 100% Dios y a la vez era un ser humano. Un ser humano que se cansó caminando en el desierto.
Un ser humano que cuando pasaba 40 días buscando del Señor, por supuesto que tenía hambre. Pero ¿por qué el Señor nos remarca esto? Porque a veces cuando leemos la historia y vemos a Jesús como parte protagonista de la historia, decimos, bueno, pero Jesús es Dios. Para Él es fácil. Él ya sabe lo que va a suceder. La palabra nos muestra que Jesús se hizo hombre para demostrarnos a nosotros de que hay una manera de vivir esta vida diferente. De que hay cosas que te van a costar, que hay cosas que te van a doler. Jesús lo sufrió y entiende perfectamente nuestra humanidad, nuestra carne como ser humano. Pero Él mostró que se puede vivir diferente. Y en este texto vemos que Jesús nunca estuvo solo. El Espíritu Santo estuvo con Él. El Espíritu Santo moró en Él, lleno del Espíritu Santo es tomado el desierto. Y aparece el antagonista, el enemigo de nuestras almas. El diablo, Satanás, como le quiera poner de nombre. Aquel enemigo que busca destruir a los hijos de Dios también se aparece en este momento en la vida de Jesús. Y aparece con una pregunta, ¿no? Con una pregunta un poco sarcástica, ¿no? Diciendo, si eres el Hijo de Dios, decile a esta piedra que se convierta en un pedazo de pan. Y Jesús responde de una manera tan increíble diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué estamos viendo en este momento histórico? Vemos que Satanás no solamente viene a tentar para que Jesús use el poder de Dios de una manera quizá innecesaria, sino que viene a atacar la identidad de Jesús. Piense lo que sucedió unos versículos anteriores cuando estaba siendo Jesús bautizado. Algo sobrenatural sucedió, se abrió el cielo, todo esto sobrenatural y de repente la voz dijo, este es mi Hijo amado. Ese es Dios hablándole a Jesús y a todos los que estaban presentes. Pero al mismo tiempo que Jesús y Dios estaban haciendo esa declaración, 40 días después, un mes, 2 meses más tarde, el enemigo viene a preguntar, ¿sos el Hijo de Dios? Te quiero decir algo, Satanás siempre va a venir a buscar golpear tu identidad. Siempre va a venir a la puerta de tu vida y cuestionarte, ¿sos el Hijo de Dios que decís que sos? Porque en la vida cristiana tenemos momentos en los que estamos muy bien y momentos que no estamos tan bien. Momentos en que nos sentimos firmes en el Señor, en el cual creemos todas sus promesas, y momentos donde no lo sentimos a Dios cerca, donde el silencio del Señor se convierte en algo que nos asusta y entramos en desesperación, y en esa desesperación muchas veces es el enemigo que viene diciendo, ¿sos el Hijo de Dios que decís que sos? Jesús ni discutió, ni lo tomó en consideración. Ni le dijo, ni se tomó el momento para decirle, sí, soy el Hijo de Dios. Simplemente le respondió con una palabra del Señor. Pero quiero que guardes esto. Satanás siempre va a querer sacar tu identidad. Siempre va a querer golpear tu vida por el hecho de tu identidad. Por ese lado siempre va a querer buscar golpearte. Dice la palabra del Señor que después de que Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, en el versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo se hará tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Otra vez el enemigo con mentiras, buscando golpear a Jesús y tratar de engañarlo, mostrándole un montón de cosas terrenales, de cosas visualmente atractivas. Pero lo que le pide no es que le cante una canción, porque le pide es que Jesús adore a Satanás. Ahora, amados, entendamos que la adoración no es canciones. La adoración es reconocer a alguien mayor que mí mismo.
postrarme, de hecho hay una palabra en el griego que dice proskuneo, que tiene que ver con postrarse a los pies y reconocer que la otra persona es digna de mi adoración y de mi reconocimiento. Satanás viene a pedirle que el Señor mueva el foco de la adoración, el cual era su Padre Celestial, y ahora lo enfoque en el diablo. De la misma manera el enemigo viene a tu vida y a mi vida queriendo desenfocarnos nuestra adoración. Y vuelvo a repetir, no se trata de que cantemos o no cantemos canciones. Porque adorar a Dios significa reconocerlo a Él por encima de todas las cosas. Si nos llamamos cristianos, significa que lo reconocemos a Dios por encima de todas las cosas. Pero lo que sucede muy frecuentemente es que hablamos y decimos que sí, Jesús es el digno de adoración, yo te adoro, Señor, pero nuestra vida no demuestra una conducta que adora al Señor. No sé si me está siguiendo lo que el Señor quiere decirnos. A veces decimos, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero no estoy dispuesto, por ejemplo, a pagar el precio de estar en su presencia todos los días. Y solamente me acuerdo del Señor cuando estoy en alguna situación en la cual el agua me está llegando al cuello, estoy con problemas y ahí salgo corriendo, Señor, ayúdame. No es esa la manera. Si yo digo que amo al Señor, significa que Él es mi todo. Yo le adoro a Él. Y el enemigo va a venir con 1001 maneras para desenfocarte. Una de las maneras que el enemigo está usando en este tiempo y cada vez se hace tan evidente y es tan triste ver esto en la vida de muchas personas, es que muchos no saben manejar la bendición de Dios de un buen trabajo. Y son personas que son de fe, sirven al Señor, pero de repente Dios los bendice con un buen trabajo, con un buen ingreso. Y parece que se desenfocan. Parece que ya no tienen la misma pasión de congregarse que había antes. Ya no le dedican el tiempo con el que le dedicaban antes buscando al Señor en oración. Y poco a poco su corazón se enfría. Poco a poco van moviendo el foco de la adoración entre Dios soberano a su trabajo, a su profesión. Aún a veces son cosas buenas, como puede ser la familia. Y Dios quiere que cuidemos nuestra familia, que honremos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Pero a veces algunos en el nombre de la familia deciden no congregarse y dicen, no, pastor, los domingos es domingo para la familia. No puedo ir el domingo a la noche porque siempre le dedico tiempo a mis hijos. Pero cuando ponemos la lupa, ¿no? Y hacemos un zoom, empezamos a ver que en realidad no se dedica el tiempo a la familia, que cada uno está en su mundo, cada uno está con su celular, cada uno está mirando por un lado una cosa. Y todo eso que con nuestro labio decimos, en realidad no es la verdad. Aparentemente suena piadoso, es por la familia, es por X, es por B, es por lo que quieras ponerle. Pero amados, Jesucristo le respondió ante la tentación del enemigo. Le dijo lo siguiente: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Pareciera que Jesús de alguna forma doblegó la apuesta. Él le pedía adoración, pero Jesús le dice, la adoración va siempre ligada con servicio. No puedo disociar una cosa de la otra, no puedo separarlas. No es solamente algo que vivo en un plano espiritual, sino que también va acompañado con labor, con trabajo, con esfuerzo y con servicio. Satanás primero vino y atacó la identidad de Jesús, cuestionó la identidad de Jesús. ¿Sos vos el Hijo de Dios? Era medio argentino Satanás, ¿no? Che, ¿sos vos el Hijo de Dios?
Y en segundo lugar, quiere hacerlo desenfocar su adoración. Desenfocarlo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el victorioso, lo confrontó diciendo: la adoración va solamente a mi Padre y mi servicio va solamente a Él. Amado, amada, que estás en esta noche de domingo en el cual el Señor te escogió para estar en este lugar, para hablarte, para traer a tu corazón y refrescar estas enseñanzas que no son nuevas, que seguramente las has escuchado, pero el Señor quiere vuelta, reafirmar cuál es tu adoración, a quién estás adorando, a quién le estás sirviendo. ¿Estás usando excusas para no servir al Señor? ¿Estás usando excusas a la hora de adorar al Señor? ¿Estás pagando el precio de buscar al Señor en la mañana o en la tarde, tomando la Escritura, encerrándote a leer la palabra del Señor? Una de las cosas que me sorprendió este fin de semana fue ver 120 muchachos jóvenes en 2 días leyendo todo el libro de Juan. Hablaba con los organizadores justo antes de venir a la reunión y ellos remarcaban que era la primera vez en varios eventos que habían hecho en lo cual lograron un tiempo en que muchachos jovencitos se aquietaran y leyeran la palabra. Lo más hermoso fue que después de 2 días de estar leyendo la Biblia, estos muchachos empezaron a compartir lo que el Señor les hablaba. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Ahora, eso está disponible para todos nosotros. No hay que ser especial, no hay que ir a un lugar especial. Esto es algo que está al alcance de nuestras manos. Tenemos la palabra del Señor impresa en tantas diferentes versiones. Algunos hablan de que hay cerca de 300 versiones diferentes. Y si no la tenemos impresa porque es difícil cargar la Biblia, digamos por ahí, la tenemos en nuestro celular y todo el mundo anda con un celular hoy en día. No hay excusas para meditar la palabra del Señor. Si decimos que adoramos al Señor, debemos pagar el precio de conocerlo, de vivir con Él, de profundizar en su palabra, de orar, de adorarlo. Porque Satanás siempre va a buscar la manera de desenfocarte. Luego de esa conversación, de esta segunda tentación, dice que el diablo, versículo 9, lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Independientemente del momento en el cual lo lleva a la punta del templo y lo quiere tentar con esto de saltar porque la palabra y quiere tergiversar la palabra de Dios, lo que vuelve a hacer el enemigo es lo mismo que hizo al principio. Volvió de manera sarcástica a buscar y a jugar con la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué repetidamente hace esa pregunta? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque este es un patrón que usa el enemigo para atacar a los hijos de Dios. Siempre va a atacar, va a querer golpear, va a querer hacer que te canses y mover tu identidad. Que de repente algo que te sentía firme, que decía: sí, yo soy un hijo de Dios, yo puedo, el Señor está conmigo, no estoy solo, Él me sostiene, aunque hay un montón de tormentas a mi alrededor, Él es mi puerto seguro, Él es mi ancla. Cuando yo lo creo, yo me mantengo firme, el enemigo viene y busca la oportunidad de vez tras vez cuestionar tu identidad. ¿Dónde está tu Dios? Mira lo que te pasa y seguís yendo a la iglesia. ¿Te das cuenta que no sirve de nada lo que haces? Y mentiras como esa, vez tras vez, va a buscar la manera de socavar tu identidad. Jesús caminó por ese camino y enfrentó estas luchas. Bastó una vez que Dios el Padre abriera los cielos y dijera: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y
con esa palabra, por más que el enemigo vino vez tras vez, tratando de sembrar una mentira, en Jesús no pudo. Porque Jesús se mantuvo firme. El versículo 11 dice, el versículo 12 dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Y luego el 13 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El enemigo buscó la manera, trató de golpear a Jesús y no pudo. Jesús se mantuvo firme en todo esto. Y como dice la palabra del Señor, habiendo agotado todo recurso, el enemigo se fue, lo dejó. El versículo 14 dice algo muy interesante. Jesús regresó a Galilea, pero no regresó como alguien más. Dice que regresó en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Inmediatamente después de este hecho, es cuando Jesús en la sinagoga se para delante de todos, toma el rollo, lo abre y, oh casualidad, el texto de Isaías 61 y empieza declarando, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza una declaración tremenda que ninguno de los que estaban en ese lugar podían evitar de entender de que era por primera vez, después de casi 400 años, la palabra que estaba escrita en los rollos se encarnaba y tenía vida, tenía sentido. Empezaba el ministerio de Jesús. Por supuesto, después vinieron dudas y vinieron todo el camino, el recorrido de 3 años de Jesucristo, el Salvador, que terminó en el madero, pero que luego terminó con la tumba vacía. Pero todo comenzó con un proceso de Dios. Y algo que fue relevante en ese proceso, amados hermanos, fue la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en Jesús, en esa forma de paloma que se posa en él. Luego la llenura del Espíritu Santo que lo guía a un tiempo de búsqueda de intimidad y que por supuesto, como toda circunstancia en la vida del creyente, necesita pasar por prueba. Sí, yo sé que no es grato. Yo sé que no nos gusta la prueba. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por circunstancias difíciles, pero las pruebas moldean el carácter y muestran y demuestran de qué material estamos hechos. Es fácil estar en un domingo con unas hermosas canciones, con los chicos cantando tan bien, declarar, Jesús, te amo, sos la fuente de mi vida, te voy a servir hasta lo último de la tierra. Es fácil porque es hermoso, pero la realidad es vivir esto que declaramos. Para eso el Señor nos pone en situaciones de prueba y circunstancias, para ver si realmente lo que declaramos con nuestros labios se convierte en una realidad. Las pruebas pueden tomar cualquier tipo de forma. Pueden ser circunstancias en relaciones interfamiliares. Puede ser algo que toque tu físico, tu integridad. Alguna enfermedad, alguna dolencia, algún accidente. No sé cuál es la prueba que el Señor te está haciendo caminar por. Pero sea cual sea, deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Deja que el Espíritu de Dios moldee tu corazón. Porque no estás solo, amado, amada. No estás solo. El Señor no nos deja a la deriva en el medio de la prueba. Jesús estuvo en el desierto, pero como te dije anteriormente, no estaba solo. El Espíritu de Dios, la persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo estaba con él. La mano del Señor no te soltó, aunque te quisiste soltar varias veces, cuestionando un montón de cosas, luchando por otras. Pero el Señor está cerca.
en la prueba el Señor está cerca. Nuestro trabajo es mantenernos firmes. Creer lo que el Señor nos dijo atrás. Porque claro, cuando de repente leemos y el Señor dice, es nuestra ayuda, es nuestra fortaleza. Cuando no estamos por la prueba, es un texto más. Pero cuando estamos por la prueba, cuando sentimos que nuestras fuerzas terrenales se cansaron y decimos, Señor, ¿hasta cuándo tengo que vivir esta situación con mi hijo? ¿Hasta cuándo tengo que vivir esta situación con mi esposa, mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor, me va a doler mi cuerpo? Tus fuerzas se cansaron. Pero yo vengo en esta noche de parte del Señor para decirte, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo, el Espíritu Santo está obrando en tu vida y está sacando lo mejor de tu vida. El Señor y el Espíritu Santo está trabajando. No abortes la obra del Señor en tu corazón. Por supuesto que Jesús tuvo siempre la oportunidad de poder moverse a un costado. Ni siquiera podría haber tomado la decisión de no ir a la cruz. Juan capítulo 4 dice un texto hermoso que hoy lo leía y me encantaba. Dice Jesús mismo, dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Podemos llegar al punto tal de decir, aquello que me da los nutrientes para seguir caminando en el día, aquello que me da la fuerza para caminar y hacer las cosas, es solamente hacer la voluntad del Padre. Podemos llegar a decir algo así. Lo que es vital para vivir mi vida no es hacer lo que yo quiero, mis planes, las cosas que quisiera tener, sino simplemente es hacer la voluntad del Padre. Jesucristo se mantuvo firme en todo el proceso de tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero después de la prueba, amado hermana o hermano, dice la palabra del Señor que el enemigo agotó todo recurso y se fue. Quiero decirte en esta noche de parte del Señor, especialmente aquellos que están luchando con muchas pruebas, el desierto tiene un fin. No es toda la vida. No somos llamados a habitar en el desierto. Hay momentos de desiertos que son dolorosos, pero tiene un fin. En el desierto, en el pueblo de Israel, estaba la nube que cubría el sol. Y en el pueblo de Israel, en pleno desierto, en las noches de frío, estaba la cortina de fuego que calentaba a la gente. Amados, en el desierto está lo sobrenatural de Dios. Porque quiero decirte que no estás solo. No estás solo. El Señor está contigo. El Señor está a tu lado. No tires la toalla, no abandones. Porque en algún momento los recursos con el enemigo que ha usado para probarte o para pasar por esta etapa de dureza y de dificultad se van a agotar y se va a ir. Pero inmediatamente que Jesús va por ese camino, Él regresa a Galilea, pero ahora regresa ¿con qué? En el poder del Espíritu Santo. Hay un proceso que hace el Espíritu Santo en el corazón de los hijos. Y en ese proceso el poder del Espíritu Santo es la finalidad de todo esto. La finalidad es que usted y yo caminemos en el poder del Espíritu Santo. Ojo, cuando estoy hablando de poder, no estoy hablando de un poder, un rayo láser que tengo para tirar a la gente o para ver las cosas que otros no ven o no sé, lo que pueda imaginarse con poder. Cuando vemos poder en la vida de Jesús, el poder en el Espíritu Santo lo capacitó y lo habilitó para comenzar su ministerio. Un ministerio que lo vemos descrito en el libro de Isaías, capítulo 61. Un ministerio que tiene que ver, que involucra a las personas que aún no conocen al Señor, a los cautivos, a los que están desesperados, a los que necesitan escuchar al Señor. Y quiero que saltemos rápidamente a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde otra vez aparece la palabra poder, pero dice la palabra del Señor lo siguiente. Podemos proyectar Hechos capítulo 1,
Versículo 8, por favor, así todo lo podemos ver en la pantalla. Dice la palabra del Señor. ¿Se nos durmieron los muchachos? Ah, no, ahí está. Yo pensé que se me durmieron los chicos también, ¿no? Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Escuche bien, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, Jesús da esta declaración minutos antes de subir y volver al Padre. Ya había resucitado. Jesús está trayendo de alguna forma lo que vivió en el bautismo que él tuvo. El Espíritu Santo se posó sobre él. Ahora por primera vez la humanidad iba a vivir la experiencia de que el Espíritu Santo iba a posarse sobre la carne. Y ese Espíritu Santo morando en el corazón del hombre iba a trabajar, iba a generar poder de Dios. Pero poder no para hacer ruido, poder para ser testigo, poder para proclamar el Evangelio de Dios. Ahí mismo en la ciudad donde estaban, o unos pocos kilómetros más allá, cruzando una frontera étnica hasta los samaritanos y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente es para que podamos proclamar el mensaje del Señor. No es para disfrutarlos nosotros mismos. No es solamente para estar en estas cuatro paredes de este hermoso templo. El poder del Espíritu Santo es para que lo manifestemos afuera de la iglesia, para que prediquemos la palabra del Señor, para que lleguemos a las personas que están en necesidad y hablemos palabra de vida, para que el Espíritu Santo nos lleve a lugares donde ni imaginamos a ser testigos del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, amados. Una obra que nos lleva y trabaja en nuestro corazón y revela su verdad y aún revela lo oscuro de nuestro corazón para que lo podamos trabajar delante del Señor. Pero la finalidad es que tengamos el dunamis, el poder de Dios para ser testigos. La palabra testigo en el original, en el griego, está compuesta por una palabra que también es base para la palabra mártir. Entonces, cuando leemos que recibirán poder y serán mis testigos, podríamos decir, y serán mis mártires. Y ahora cambia toda la cosa. Porque un testigo cuenta lo que vio o lo que experimentó y ahí queda la cosa. Un mártir está dispuesto a dar su vida por la causa. Y el Señor no nos llamó a solamente contar lo que hemos visto, lo que aprendemos, sino a dar nuestra vida por la causa. Dar la vida por la causa es mirar a las personas que están sin el Señor e ir y hablarles sin temor. Es que no sé, pastor, no conozco mucho la palabra, no ando tan bien espiritualmente, pastor, ¿cómo voy a ir yo a hablarle a fulano, a mengano? Son excusas. Somos llamados a ir y predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 9, y es muy interesante y quiero ir terminando con esto. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista. Versículo 10. Ellos se quedaron mirando firmemente al cielo mientras se alejaban. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Lo que me encanta de este texto es lo siguiente. Jesús le da una declaración. Va a venir el poder, esperen. El poder del Espíritu Santo los va a capacitar para que puedan ser mis testigos, mis mártires y prediquen ese evangelio. Desde ahí mismo donde están parados hasta lo último de la tierra. Y de repente Jesús se va. Y los muchachos lo que quedan es como embobados mirando el cielo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está?
Y parece que quedaron tan frisados, no sé, tan congelados mirando dónde estaba Jesús, que Dios mismo tuvo que enviar 2 ángeles que le dijo: muchachos, ¿qué están haciendo? Le habrán dicho: y estamos viendo dónde se fue Jesús. No esperen más, ya fue dicho todo. Ahora es tiempo de caminar y activar lo que el Señor le ha dicho por estos 3 años que han caminado con Él. De la misma manera, amados, no podemos quedar atónitos, frisados, congelados ante la palabra del Señor. Amados, es tiempo de creer y caminar. Que el Señor no tenga que mandar ángeles que nos llamen la atención y nos digan: ¿qué están haciendo? Vamos, Jesús va a volver. Ahora vamos a hacer lo que nos toca. Amados, lo que nos toca es predicar su palabra, es hacer discípulos desde aquí mismo, desde este lugar, desde acá de los prados hasta lo último de la tierra. Esa es la obra que el Señor nos encargó, y para esa razón el Espíritu Santo está aquí en la tierra, el Consolador, para morar en nosotros, para llenarnos, para estar en medio de las pruebas, de las circunstancias, para sacar lo mejor de nosotros en los procesos de nuestras vidas, pero también está para darnos poder para predicar su palabra y ser sus testigos. Y que muchas personas puedan reconciliarse con el Padre. El Espíritu Santo en Jesús permaneció en Él, se posó en Él, moró en Él. Luego el Espíritu Santo llenó la vida de Jesús. Fue por el desierto, fue por la prueba, y luego vino el poder. Esa misma acción está para nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. La misma obra del Espíritu Santo está para tu vida y para mi vida. Amén, iglesia. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en su iglesia. Tómese un minuto para dejar que el Señor le siga hablando y le ministre el corazón. El Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya, Jesús. Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche, Señor. Señor, creemos en la obra del Espíritu Santo. Tu obra está al alcance de los que somos tus hijos, Señor. Padre, lo que dice Romanos lo creo en esta noche, Señor. Si hemos nacido nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en la vida de los que somos hijos de Dios. Clamamos, Señor, por la llenura del Espíritu Santo, Señor. Clamamos, Señor, por ese poder tuyo, Señor, para poder ser testigos, Señor. Clamamos, Señor, para que podamos abrir nuestros ojos y comprender la circunstancia que estamos viviendo, Señor. Especialmente quiero orar por aquellos que se sienten sin fuerza en esta noche, por aquellos que están caminando y están por pruebas difíciles, duras, y han sentido solo y se han sentido que no los comprenden, que no los entienden, y algunos hasta han llegado a pensar que ya basta, que están cansados. Y algunos quizás han gritado al cielo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor te dice: no te dejes solo, no te dejes sola. Mi espíritu está en tu vida. ¿No te das cuenta que tu mano no está sola? Es mi mano que sostiene la tuya. Es el Dios Todopoderoso que no abandona a sus hijos en la prueba. Gracias, Señor. Abrí los ojos de tus hijos para que puedan verte, Señor. Especialmente aquellos que están en prueba, Señor. Reciban fuerza, reciban ánimo del Señor. Señor, que tu Espíritu Santo sople vida en el corazón de ellos, Señor.
Señor, le prohibimos a Satanás en el nombre de Jesús y en la autoridad de Cristo en la cruz. Le prohibimos al enemigo seguir mintiendo al corazón de tus hijos, Señor. Padre, ordenamos al mentiroso que su boca sea cerrada y que los oídos de los hijos solo escuchan la voz del Padre. Señor, toda nube de confusión en el nombre de Jesús es disipada. Señor, en este lugar hay hombres y mujeres que quieren escuchar tu voz. Hombres y mujeres que te aman. Hombres y mujeres que están dispuestas a servirte. Hombres y mujeres que han luchado con su identidad, pero hoy no tienen dudas que son los hijos y las hijas de Dios. Hombres y mujeres que anhelan el poder del Espíritu Santo, no como algo para guardarlo en sus vidas, sino para ponerlo en práctica y ser tus testigos, tus mártires. Desde aquí, desde los prados hasta lo último de la tierra. Padre, esta es la iglesia que se levanta. Esta es tu iglesia que milita la fe. Esta es la iglesia de Jesucristo, que cree en la obra del Espíritu Santo, que camina en fe, que no está sola en las pruebas. Esta es la iglesia de Jesucristo. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Renueva la fuerza, Jesús. Si hay alguien que está necesitando las fuerzas del Señor en este tiempo, levanta tu mano. Si hay alguien que se siente cansado por las luchas que ha estado viviendo, te voy a animar que levantes tu mano ahí donde estás y en fe diga: Señor, renova mis fuerzas. Señor, estoy cansado. No entiendo por qué estoy viviendo esto, Señor. Dame la capacidad, Señor, de entender que no estoy solo, de que vos estás conmigo. Señor, en esta noche, mira las manos en alto, Padre. Señor, infunda aliento, infunda fuerza, Señor, por aquel en el cual se siente cansado y sus lágrimas han regado su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibí la fortaleza del Señor. Pero hay algo que te toca hacer, amado hermano, hermana. Soltate a los brazos del Padre. Dedícale tiempo a su palabra. Y Él alumbrará tu camino. Y podrás seguir adelante. Y las fuerzas del Señor estarán sobre tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque estás trayendo nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque aquellos que han sido atacados por mentiras del enemigo, en esta noche hemos desenmascarado al mentiroso. Y hoy creemos en el Dios que tiene vida, en el Dios que nos da vida, en el Dios que nos levanta, en el Dios que restaura, en el Dios que tiene promesa de vida para sus hijos, en el Dios que no descarta a sus hijos por las luchas, en el Dios todopoderoso, que no estimó, siendo Dios, aferrarse a esa condición de Dios, sino que a lo contrario se despojó de todo y se hizo en forma de hombre para caminar esta vida, sufrir el cansancio, el dolor como un ser humano mortal, pero también para enseñarnos un camino, una forma de vivir esta fe, para que usted y yo seamos los hijos, las hijas de Dios que el Señor anhela que seamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Bendigo esta congregación, los siervos que has levantado en esta iglesia, Señor. Padre, declaramos, Señor, que no hay arma forjada que se haya levantado en contra de tu iglesia, Señor. Que cada decisión que tu iglesia toma de avanzar y conquistar las tinieblas, y van a ver en el nombre de Jesús retroceder toda obra de maldad. Declaramos, Señor, que tus hijos, Señor, van a estar llenos de tu Espíritu Santo, pero en el poder de tu Espíritu Santo van a proclamar tu palabra, Señor. Y va a haber una gran cosecha en esta casa para la gloria de Dios Todopoderoso. Una cosecha de hombres y mujeres que se reconcilian con el Padre,
porque ha habido hijos de Dios, llenos del poder de Dios, que han sido testigos del Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, creemos, Padre, que vas a obrar en este lugar, en esta casa, que vas a obrar en mi vida por la acción del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Por qué no adoramos juntos al Señor y llenamos este lugar de adoración al Padre? Hola hermanos, soy el pastor José Candia, quien tiene el agrado de invitarle a usted al Templo de la Hermosa, que se encuentra aquí ubicado en 9 de julio 5607, a un culto de acción de gracia el día domingo a las 7 de la tarde. Quedan cariñosamente todos invitados.